Era el 15 de septiembre de 1952, la noche más mexicana del año. El zócalo de la Ciudad de México estaba lleno hasta reventar. Miles de personas apiñadas bajo el cielo oscuro, esperando el grito de independencia, oliendo a gorditas, a cohetes, a sudor y alegría mezclados en ese perfume único que solo existe una noche al año en México. Entre la multitud, invisible como cualquier otro ciudadano, estaba Mario Moreno. No Cantinflas la estrella. No el personaje de las películas. Mario Moreno el hombre, con su sombrero sencillo, sus zapatos gastados, comiendo un elote con chile y limón como si no fuera la persona más famosa del país. Eso era lo que muy poca gente entendía de él. Que podía caminar entre su propio público sin ser reconocido porque nunca dejó de ser uno de ellos. Nació en Tepito. Creció en las carpas, esos teatros de lona y madera donde el pueblo que no podía pagar boletos de verdad iba a reírse un rato y olvidar que mañana también iba a ser difícil. Aprendió a actuar sin maestros, sin academias, sin nadie que le dijera cómo hacerlo. Aprendió mirando caras. Aprendió escuchando voces. Aprendió viviendo la misma pobreza que luego convirtió en arte. Esa noche, mientras esperaba el grito junto a su gente, alguien lo jaló del brazo. Era Rodrigo, su asistente de toda la vida, un hombre delgado y nervioso que sudaba incluso en invierno. Su cara decía que algo malo estaba pasando. Mario, necesito decirte algo antes de que lo escuches de otra persona. Mario lo miró tranquilo, terminó de morder su elote y esperó. El licenciado Fuentes habló esta tarde en la radio. Dijo que... Rodrigo dudó, buscando las palabras correctas y no encontrándolas. Dijo que eres una vergüenza nacional. Que tus películas envenenan la mente del pueblo mexicano. Que eres un payaso sin cultura que se burla de los pobres haciéndoles creer que la ignorancia es graciosa. Dijo que vas a arruinar a México. Mario no cambió su expresión. Siguió mirando hacia el escenario donde en minutos el presidente daría el grito. ¿El licenciado Fuentes? ¿El diputado? El mismo. Y no fue todo. Anunció que va a presentar una iniciativa para prohibir que tus películas se exhiban en escuelas y espacios públicos. Dijo que eres nocivo para la juventud. Lo dijo con nombre y apellido, Mario. En cadena nacional. La multitud a su alrededor vitoreaba, agitaba banderas, abrazaba desconocidos con esa emoción desbordada que solo da el amor a la patria mezclado con el tequila. Y Mario Moreno estaba quieto en medio de todo eso, procesando lo que acababa de escuchar. No sentía rabia todavía. Lo que sentía era algo más extraño, más frío. Reconocimiento. Como cuando ves venir una tormenta desde lejos y sabes exactamente lo que significa aunque todavía no llegue. Conocía al licenciado Fuentes. Lo había visto en eventos, en recepciones, en esas cenas oficiales donde los políticos se ponían sus mejores trajes y sus peores sonrisas. Era el tipo de hombre que usaba palabras largas para decir cosas pequeñas. El tipo que confundía el vocabulario con la inteligencia y el título con la sabiduría. El tipo que había estudiado en Europa y había regresado convencido de que México necesitaba ser salvado de sí mismo. Y ahora ese hombre había decidido que Cantinflas era el enemigo. Mario terminó su elote, tiró el olote a un bote de basura cercano y se limpió las manos en su pantalón. Cuando es su siguiente aparición pública, preguntó calmadamente. Rodrigo parpadeó sorprendido. El jueves. Tiene un discurso en el Teatro Fábregas. Un evento cultural del gobierno. Habrá prensa, funcionarios, gente importante. Mario asintió despacio. Consígueme una invitación. Rodrigo lo miró como si acabara de pedirle que consiguiera una nave espacial. Mario, ese evento es por invitación oficial. Es gente del gobierno, intelectuales, académicos. No es precisamente tu público habitual. Mario sonrió por primera vez en varios minutos. Exactamente. Por eso necesito estar ahí. Rodrigo sabía que cuando Mario sonreía así no había manera de disuadirlo. Era esa sonrisa tranquila, casi inocente, que significaba que ya tenía un plan completo funcionando en su cabeza y que lo único que quedaba era ejecutarlo. Había aprendido a reconocerla después de años de trabajar con él. Era la misma sonrisa que tenía antes de improvisar una escena que dejaba al director sin palabras. La misma que aparecía cuando alguien lo subestimaba en una negociación y estaba a punto de entender su error. Esa noche, mientras México celebraba su independencia con cohetes y gritos y lágrimas de orgullo, Mario Moreno se fue a su casa temprano.
Se sentó en su estudio, un cuarto sencillo con libros apilados sin orden aparente pero con una lógica que solo él entendía, y estuvo leyendo hasta las 3 de la mañana. No leía guiones. No leía revistas de espectáculos. Leía historia. Filosofía. Los discursos de Juárez. Las cartas de Morelos. Un tratado de retórica clásica que había comprado en una librería de viejo en La Lagunilla por 3 pesos y 50 centavos. Al día siguiente empezaron los periódicos. No uno ni dos. 5 diarios distintos recogieron las declaraciones del licenciado Fuentes y las ampliaron con opiniones propias. Algunos periodistas estaban de acuerdo con él. Escribían con ese tono grave y preocupado de quien cree que la cultura popular es una enfermedad que hay que contener antes de que se extienda demasiado. Usaban palabras como degradación y vulgaridad y mediocridad complaciente. Decían que Cantinflas era el síntoma de un país que prefería reírse de su propia miseria en lugar de superarla. Otros periodistas defendían a Mario, pero lo hacían mal. Lo defendían como se defiende a un niño travieso, con ternura condescendiente, diciendo que sí era un poco burdo pero que el pueblo lo amaba y eso había que respetarlo. Esa defensa le hacía casi más daño que el ataque. Mario leyó todo sin cambiar su expresión. Rodrigo lo observaba desde la puerta esperando una reacción, una orden, alguna señal de lo que vendría. ¿Vas a responder a los periódicos?, preguntó finalmente. No. ¿Vas a dar una entrevista? No. ¿Entonces qué vas a hacer hasta el jueves? Pensar. Y eso fue exactamente lo que hizo. 3 días de silencio absoluto mientras medio México hablaba de él. 3 días en que sus amigos le llamaban preocupados, en que sus productores le pedían que dijera algo, en que su propio abogado le recomendaba considerar acciones legales por difamación. 3 días en que el licenciado Fuentes, alimentado por el silencio, subió el tono. Apareció en otro programa de radio. Esta vez fue más lejos. Dijo que las películas de Cantinflas no solo eran culturalmente dañinas sino que representaban un obstáculo para el progreso nacional. Que un país que celebraba la ignorancia y la pobreza como fuentes de humor nunca podría avanzar hacia la modernidad. Que los verdaderos intelectuales y los verdaderos patriotas tenían la obligación de proteger al pueblo de influencias que lo mantenían conformista y subdesarrollado. Y luego dijo algo que cruzó una línea que nadie esperaba. Dijo que Mario Moreno era exactamente el tipo de persona que los fundadores de la nación hubieran querido educar y civilizar. Que era, en el fondo, un producto del atraso que México necesitaba dejar atrás. Cuando Rodrigo le leyó esa parte en voz alta, Mario dejó su taza de café sobre la mesa con una calma que era casi inquietante. El jueves, dijo solamente. El Teatro Fábregas era uno de esos edificios que respiraban historia por cada grieta de sus paredes. Inaugurado décadas atrás, había visto pasar lo mejor y lo peor del teatro mexicano entre sus columnas de cantera. Esa noche de jueves estaba iluminado con esa solemnidad oficial que los eventos del gobierno sabían producir también, lámparas que costaban más que el salario mensual de la mitad de los asistentes. Flores arregladas por manos que nunca habían tenido que preocuparse por el precio de las flores. Los invitados llegaban en sus mejores ropas con sus mejores palabras preparadas. Diputados, funcionarios de segundo y tercer nivel que soñaban con ser de primero, intelectuales que escribían para revistas que nadie leía pero que todos fingían conocer. Periodistas culturales con esa expresión permanente de quien acaba de oler algo ligeramente desagradable. El licenciado Fuentes llegó a las 8 en punto con la puntualidad de quien quiere que todos lo vean llegar. Era un hombre de unos 50 años, bien conservado, con el bigote cuidado y los lentes de montura dorada que había elegido conscientemente porque le daban un aire de autoridad intelectual. Saludó a todos con esa mezcla precisa de cordialidad y distancia que los políticos tardan años en perfeccionar. Era el anfitrión no oficial de la noche aunque el evento no fuera suyo y esa apropiación del espacio la hacía con la naturalidad de quien siempre ha creído que todos los espacios le pertenecen un poco. Nadie esperaba ver a Mario Moreno ahí. La invitación había llegado a través de un periodista amigo que tenía acceso al evento. Un hombre llamado don Ernesto Villanueva que llevaba 20 años cubriendo cultura y que creía firmemente que la mejor historia siempre se escribía sola si uno tenía la paciencia de esperarla. Él había conseguido el acceso y no había dicho nada a nadie porque entendía que el silencio a veces vale más que la pluma. Mario llegó sin escándalo. Sin fotógrafos convocados, sin declaraciones previas, sin el séquito que habría tenido derecho a traer.
Llegó con Rodrigo y con don Ernesto, los tres hombres vestidos correctamente pero sin ostentación, y se sentaron en un lugar discreto de la mitad del teatro, cerca del pasillo. Durante la primera media hora Mario no hizo nada extraordinario. Escuchó los discursos de apertura con atención genuina. Aplaudió cuando correspondía. Aceptó el vaso de agua que un edecán le ofreció. Cualquiera que lo observara sin saber quién era habría visto simplemente a un hombre mayor, tranquilo, con cara de estar pensando en otra cosa. Pero don Ernesto lo conocía lo suficiente para notar que estaba memorizando todo. Cada nombre que se mencionaba. Cada referencia cultural que los oradores lanzaban para demostrar su erudición. Cada pequeña hipocresía del ambiente, los aplausos exactamente calibrados, las risas de cortesía, los gestos de quien escucha pero no oye. Cuando llegó el turno del licenciado Fuentes al micrófono, el teatro se acomodó con esa atención especial que se le da a quien tiene poder real. Su discurso era fluido, bien construido, lleno de referencias a filósofos europeos y pensadores latinoamericanos. Hablaba de la responsabilidad del Estado frente a la cultura, de la diferencia entre entretenimiento y arte, de la obligación de las élites ilustradas de guiar el gusto popular hacia formas más elevadas. Y entonces, casi como si fuera un dato menor, mencionó a Cantinflas. Dijo su nombre con el mismo tono con que uno menciona una plaga de chapulines en un discurso sobre agricultura. Necesario nombrarlo para describir el problema, pero sin dignificar el nombre con demasiada atención. Repitió sus argumentos de la radio, pulidos ahora para un público que él consideraba su igual, añadiendo citas de pedagogos europeos que supuestamente respaldaban su posición. En la mitad del teatro, Mario escuchó cada palabra sin moverse. Cuando el licenciado terminó su punto sobre Cantinflas y pasó al siguiente tema, fue en ese momento exacto que Mario Moreno levantó su mano. El gesto era tan tranquilo, tan ordinario, como el de un estudiante que quiere hacer una pregunta en clase. No había agresión en él, no había desafío visible. Solo una mano levantada con la calma de alguien que cree tener algo pertinente que agregar a la conversación. El moderador del evento, un funcionario cultural de nombre Bermúdez, lo vio desde el estrado y dudó un segundo. El protocolo de estos eventos no contemplaba intervenciones del público durante los discursos. Pero algo en la serenidad del gesto lo desarmó y antes de pensarlo bien ya había dicho, sí, adelante, el señor del centro tiene una pregunta. El licenciado Fuentes giró hacia la audiencia con esa sonrisa de quien está dispuesto a ser magnánimo con una pregunta respetuosa antes de continuar con cosas más importantes. Lo que vio lo detuvo. Mario Moreno se puso de pie despacio, sin prisa, con esa economía de movimientos que los grandes actores desarrollan cuando entienden que cada gesto comunica algo. El teatro tardó exactamente 3 segundos en reconocerlo. 3 segundos de silencio extraño y luego el murmullo que se extiende como agua, ese sonido inconfundible de 300 personas procesando simultáneamente una sorpresa. Buenas noches, dijo Mario. Su voz era exactamente la misma que usaba en sus películas pero sin el personaje. Limpia, directa, con ese acento del barrio que nunca había intentado corregir porque nunca había visto por qué debería hacerlo. El licenciado Fuentes tardó un momento en recuperar su compostura. Señor Moreno, dijo finalmente, con un tono que intentaba ser cordial y resultaba tenso. No esperaba encontrarlo aquí esta noche. Yo tampoco esperaba encontrarme aquí, respondió Mario. Pero escuché sus declaraciones de la semana pasada y pensé que lo menos que podía hacer era venir a escucharlo en persona antes de tener una opinión definitiva. Siempre es mejor escuchar a la gente directamente. Los periódicos a veces deforman las cosas. Hubo algunas risas nerviosas en el teatro. El licenciado Fuentes asintió con cautela. Me alegra que haya venido, dijo. Espero que entienda que mis comentarios no eran un ataque personal sino una reflexión sobre políticas culturales necesarias para el desarrollo del país. Claro, dijo Mario. Y yo tengo algunas preguntas sobre esa reflexión, si me permite. Con todo respeto y con toda la seriedad que el tema merece. El licenciado hizo un gesto amplio con la mano. Por supuesto. Mario asintió y sacó un papel pequeño del bolsillo de su saco. Lo miró un momento y lo guardó de nuevo. Como si hubiera decidido que no lo necesitaba. Usted dijo que mis películas enseñan a la gente a reírse de su propia miseria. ¿Es correcto? Esencialmente sí, respondió Fuentes, más cómodo ahora, creyendo que esto sería una discusión académica que él controlaría sin dificultad. Interesante, dijo Mario.
Yo pensé que mis películas enseñaban a la gente que la dignidad no depende de cuánto dinero tienes en el bolsillo. Pero puedo estar equivocado, usted las ha estudiado más que yo, que solo las hice. Una pausa breve. ¿Cuántas ha visto, licenciado? El teatro contuvo el aliento. Fuentes ajustó sus lentes. He visto suficientes para formar una opinión fundamentada. ¿Cuántas es suficientes?, preguntó Mario con genuina curiosidad en la voz. ¿2, 3, 5? Le pregunto porque quiero entender la base de su análisis. Un médico no diagnostica una enfermedad sin examinar al paciente completo. Supongo que un intelectual no condena una obra sin conocerla completa. ¿O sí? El silencio que siguió a esa pregunta tenía textura. Se podía casi tocar. El licenciado Fuentes abrió la boca y la cerró una vez antes de responder, un gesto pequeño que en ese teatro iluminado pareció enorme. He visto representativas, dijo finalmente. Una muestra suficiente para identificar patrones. Mario asintió con una expresión de comprensión absoluta que era perfectamente ambigua. Podía ser respeto genuino o podía ser exactamente lo contrario y resultaba imposible estar seguro. Claro, dijo. Igual que yo podría opinar sobre la calidad de los discursos de usted habiendo leído solo algunos párrafos. Pero eso no me parecería justo, así que no lo he hecho. En fin, continuemos. Usted también dijo que mis películas mantienen al pueblo conformista. Que le enseñan a aceptar su situación en lugar de superarla. ¿Lo dije bien? Esencialmente, confirmó Fuentes, recuperando terreno. El pueblo necesita aspiraciones elevadas, no resignación cómica. Mario lo consideró con aparente seriedad. Licenciado, ¿usted conoce el barrio de Tepito? Fuentes dudó. Lo conozco de referencia. Yo nací ahí, dijo Mario simplemente. Mi padre vendía cosas en el mercado. Mi madre lavaba ropa ajena. Crecí en una vecindad donde 8 familias compartían un patio y una sola llave de agua. La primera vez que vi un teatro de verdad tenía 16 años y me colé porque no tenía para el boleto. Hizo una pausa. Nadie en el teatro se movía. En ese barrio, continuó, la gente no tiene tiempo para el conformismo porque el conformismo es un lujo. El que se conforma se muere de hambre. Lo que tiene esa gente es algo diferente. Tiene una capacidad extraordinaria de encontrar algo gracioso en lo que debería destruirlos. No porque sean ignorantes, sino porque han descubierto algo que a veces la gente con demasiada educación olvida. Que si no te ríes de lo que no puedes cambiar todavía, terminas llorando en un rincón sin hacer nada. Y ellos no tienen tiempo para eso. Alguien en el teatro aplaudió. Luego otro. El moderador Bermúdez hizo un gesto sutil pidiendo orden pero sin demasiada convicción. Eso es poesía, dijo Fuentes con un tono que quería ser condescendiente pero llegó ligeramente tembloroso. No es política cultural. Tiene razón, respondió Mario. Yo no soy político. Soy actor. Pero usted habló de mis películas en términos políticos, así que pensé que podíamos hablar el mismo idioma. Si prefiere cambiamos al idioma de la poesía, también puedo. Nuevas risas en el teatro. Ya no nerviosas. Ya genuinas. El licenciado Fuentes sintió que el suelo bajo sus pies era ligeramente menos sólido de lo que había sido 10 minutos antes. Señor Moreno, dijo intentando recuperar autoridad. El punto central de mi argumentación no es su biografía sino el efecto objetivo de su contenido en las masas. Hay estudios pedagógicos que demuestran. ¿De qué país son esos estudios?, preguntó Mario con la misma voz tranquila. Fuentes parpadeó. Algunos europeos, algunos norteamericanos. Ajá, dijo Mario. ¿Y esos estudios fueron hechos sobre público mexicano, sobre gente de Tepito, de Nezahualcóyotl, de los Altos de Jalisco? ¿O fueron hechos sobre poblaciones europeas y luego importados aquí como si la gente fuera intercambiable? El teatro estaba completamente inmóvil. Porque si hay algo que he aprendido haciendo cine, continuó Mario, es que la gente no es intercambiable. Cada público tiene su propia sabiduría, su propia forma de procesar las cosas. Y usar estudios hechos en otro continente para decirle a un mexicano de barrio lo que le conviene ver y lo que lo daña, eso me parece, con todo respeto, licenciado, exactamente el tipo de cosa que los pensadores que usted cita llamarían colonialismo cultural. La palabra cayó en el teatro como una piedra en agua quieta. Colonialismo.
dicha con esa voz calma, sin acusación aparente, casi como una observación académica. Pero todos en ese recinto sabían exactamente lo que significaba y a quién estaba dirigida. El licenciado Fuentes se puso rojo. No del rojo inmediato de la rabia, sino del rojo lento, más profundo, de quien acaba de ser atrapado en una contradicción que él mismo habría usado como argumento en otra circunstancia. Eso es una exageración, dijo. Puede ser, concedió Mario inmediatamente y sin ironía visible. Soy actor, no académico. A veces exagero para que se me entienda. Es una costumbre profesional. Pero la pregunta sigue en pie, ¿los estudios que respaldan su posición fueron hechos sobre mexicanos? Fuentes no respondió directamente. Empezó a hablar de principios universales de pedagogía, de valores humanos que trascienden geografías, de la responsabilidad del Estado moderno hacia sus ciudadanos. Era un discurso fluido, bien construido, el tipo de respuesta que funciona perfectamente cuando no hay nadie que sepa exactamente qué pregunta hacer a continuación. Mario esperó a que terminara con la paciencia de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo. Muy bien dicho, dijo cuando Fuentes concluyó. Tiene usted un talento real para el discurso. Le pregunto algo más sencillo entonces. Usted dijo que soy una vergüenza nacional. Esas fueron sus palabras exactas en la radio de lunes. Vergüenza nacional. Fuentes no lo negó. ¿Podría decirme, preguntó Mario, frente a quién soy una vergüenza? ¿Frente a los millones de mexicanos que compran boletos para ver mis películas? ¿Frente a los trabajadores del cine que tienen empleo gracias a esa industria? ¿Frente a los países de América Latina donde el cine mexicano es la representación más conocida de nuestra cultura? ¿O frente a un grupo específico de personas que decidió que su gusto particular es el estándar correcto para toda una nación? Don Ernesto Villanueva, el periodista que había conseguido la invitación, estaba escribiendo tan rápido que su pluma casi humeaba. Alrededor de él otros periodistas hacían lo mismo. Todos sentían que estaban presenciando algo que no se repite. Fuentes intentó una respuesta sobre estándares culturales objetivos y Mario lo dejó terminar antes de continuar. Licenciado, usted estudió en Francia, ¿verdad? Sí, en París. La Sorbona. Excelente universidad, dijo Mario con genuina admiración en la voz. Yo nunca pude ir a París. Nunca pude ir a ninguna universidad. Pero he pensado mucho en algo que me preguntaron una vez. ¿Qué hace que una cultura sea grande? Y llegué a una conclusión, puedo estar equivocado, que una cultura es grande no cuando sus élites producen obras que solo las élites entienden, sino cuando logra que la gente común se reconozca en el arte. Que vea su propia vida reflejada con dignidad. Que sienta que su historia importa. Hizo una pausa y miró al licenciado directamente. Mis películas no son perfectas. No pretendo que lo son. Pero cuando un albañil de Iztapalapa sale del cine y se siente menos solo, cuando una señora del mercado se ríe de algo que le duele y esa risa le da fuerza para seguir, ¿eso es vergonzoso? ¿O eso es exactamente lo que debería hacer el arte? El teatro estalló. No con el aplauso educado de los eventos culturales oficiales. Con el aplauso real, el que viene del pecho, el que hace vibrar las butacas. Varios de los intelectuales presentes aplaudían con la cara de quien acaba de escuchar algo que ya sabía pero necesitaba oír dicho así, con esas palabras, por esa voz. El licenciado Fuentes aplaudía también. Mecánicamente al principio. Luego algo cambió en su cara. Los aplausos tardaron en apagarse. Cuando lo hicieron el teatro tenía una temperatura diferente a la que había tenido al inicio de la noche. Esa frialdad oficial, esa distancia cuidadosamente mantenida entre los cuerpos y las ideas, había desaparecido. La gente se miraba entre sí con esa expresión de complicidad que aparece cuando algo verdadero ha sido dicho en un lugar donde lo verdadero no suele visitarse con frecuencia. El moderador Bermúdez carraspeó y miró su programa tratando de encontrar el hilo de una noche que había tomado un rumbo completamente imprevisto. Creo que deberíamos continuar con el programa, dijo sin demasiada convicción. Por supuesto, dijo Mario sentándose. Perdón por la interrupción. No era mi intención tomar tanto tiempo. Era perfectamente sincero. No había teatralidad en el gesto, no había victoria exhibida. Se sentó con la misma calma con que se había levantado, como si hubiera hecho simplemente lo que la situación requería y ya estuviera listo para seguir escuchando. Pero el licenciado Fuentes no se sentó. Permaneció de pie junto al micrófono con una expresión que sus colaboradores más cercanos no le habían visto antes.
No era la expresión del político calculando su siguiente movimiento. Era algo más raro en ese ambiente. Era la expresión de alguien pensando de verdad. Señor Moreno, dijo finalmente. Su voz había cambiado de tono. No era el tono del discurso preparado ni el de la defensa reactiva. Era una voz más pequeña, más humana. Permítame hacerle una pregunta yo a usted. Mario asintió. ¿Por qué vino esta noche? No tenía obligación. Podría haber respondido en los periódicos, podría haber dado una entrevista, podría haberme ignorado completamente. Tiene suficiente público y suficiente carrera para no necesitar esto. ¿Por qué vino? El teatro esperó la respuesta en silencio absoluto. Mario lo consideró un momento genuino, no el silencio dramático del actor sino el silencio real de alguien buscando la respuesta correcta. Vine, dijo, porque usted habló de mi gente. No solo de mí. Habló de los mexicanos que ven mis películas como si necesitaran ser rescatados de su propio mal gusto. Y esa gente no puede venir a un evento como este a responder por sí misma. No tiene invitación. No tiene acceso. Así que vine yo. Fuentes lo miró durante un momento largo. ¿Y si yo tuviera razón?, preguntó. ¿Y si genuinamente creyera que ese tipo de entretenimiento es dañino? Entonces estaría equivocado, dijo Mario sin rudeza. Pero equivocado de buena fe, que es el único tipo de error que merece una conversación en lugar de un insulto. Por eso vine a conversar y no a insultarlo. Fuentes bajó los ojos un momento. Cuando los levantó había algo diferente en ellos. He sido injusto con usted, dijo. Con usted y con el público al que yo llamé, con las palabras que usé, incapaz de reconocer calidad. Eso fue arrogante. Fue exactamente el tipo de arrogancia que usted describió como colonialismo cultural y tiene razón en llamarla así. El teatro quedó en silencio de nuevo. Pero era un silencio distinto al de la tensión. Era el silencio que precede a algo que pocas veces se ve en público. Un hombre poderoso diciendo me equivoqué sin que nadie lo hubiera obligado a decirlo con una pistola en la cabeza sino solo con argumentos, con dignidad. Con la oportunidad de pensar en voz alta frente a alguien que lo escuchaba sin despreciarlo. Mario se levantó de nuevo. Caminó hacia el frente del teatro. Subió los 3 escalones del pequeño estrado y extendió su mano. Fuentes la tomó. Los dos hombres se dieron la mano frente a 300 personas que los miraban en silencio y luego el teatro se llenó de algo que muy pocas ceremonias oficiales logran producir. Aplausos que venían de un lugar verdadero. Después del evento don Ernesto Villanueva escribió esa noche el artículo de su vida. Lo tituló simplemente La lección del Fábregas y en él describía con precisión quirúrgica cada momento del intercambio entre Mario Moreno y el licenciado Fuentes. Lo publicó al día siguiente y para el mediodía ya había sido reproducido en otros 4 periódicos. Para la tarde era el tema de conversación en cafeterías, en mercados, en oficinas, en exactamente los mismos lugares donde se había discutido el ataque inicial contra Cantinflas. Pero la conversación ahora era diferente. No era la conversación de quien defiende a un ídolo atacado. Era algo más interesante. Era la conversación de personas que habían visto a alguien de su mundo entrar a un espacio que no estaba diseñado para recibirlo y no solo sobrevivir en él sino transformarlo. Que habían visto a un hombre sin títulos universitarios ni pedigrí académico hablar con más claridad, más honestidad y más profundidad que todos los intelectuales con credenciales que llenaban ese teatro. El licenciado Fuentes nunca presentó su iniciativa para restringir las películas de Cantinflas. No hubo anuncio oficial de retirada, no hubo comunicado de prensa. La iniciativa simplemente nunca llegó al Congreso. Fuentes siguió su carrera política con el silencio discreto de quien ha aprendido una lección que prefiere no volver a necesitar. Meses después, en una entrevista que casi nadie recuerda hoy, el licenciado dijo algo que sus colaboradores encontraron desconcertante. Dijo que la noche del Teatro Fábregas había sido una de las más educativas de su vida. Que había ido a ese evento convencido de ciertas verdades y había salido con preguntas que todavía no terminaba de responder. No mencionó a Mario Moreno por nombre. No era necesario. Todos sabían de quién hablaba. Mario nunca habló públicamente de esa noche. Cuando los periodistas le preguntaban sobre su confrontación con Fuentes él desviaba la pregunta con una de esas respuestas suyas que eran simultáneamente una broma y una verdad tan densa que necesitaba sentarte a procesarla. Decía cosas como que él solo había ido a escuchar y que resulta que cuando escuchas con suficiente atención a veces las cosas se acomodan solas.
O que la mejor manera de ganar una discusión es hacer que el otro se convenza solo porque así ninguno pierde. Rodrigo, su asistente, le preguntó una vez mientras volvían en el coche esa noche del Fábregas cómo había sabido exactamente qué decir. Mario miró por la ventana los mismos callejones por los que había caminado de niño y tardó un momento en responder. No lo supe, dijo. Lo sentí. Cuando sabes de dónde vienes y no te avergüenzas de ello, las palabras llegan solas. El problema no es nunca qué decir. El problema es atreverse a decirlo en los lugares donde la gente espera que te quedes callado. Rodrigo asintió sin decir nada más y el coche siguió entre las luces de la ciudad. Hoy, más de 70 años después de esa noche, la historia sigue circulando entre quienes estudian la cultura popular mexicana del siglo XX. No como anécdota de farándula sino como algo más significativo. Como el registro de un momento en que alguien demostró que la inteligencia no tiene dirección postal, que la dignidad no se otorga con diplomas. Que el arte que nace del pueblo tiene una capacidad de verdad que ninguna academia puede fabricar ni ninguna política cultural puede extinguir. Cantinflas nació en Tepito. Aprendió en las carpas. Habló por los que no tenían voz en los lugares donde las voces importaban. Y cuando alguien intentó convertir su origen en una acusación, él lo convirtió en su argumento más poderoso. Porque eso es lo que hace la gente que sabe quién es. No huye de donde viene. Lo trae consigo a todos lados como una herramienta, como una brújula, como una forma de ver el mundo que ningún libro puede enseñar y ningún decreto puede prohibir. Esa fue la lección del Fábregas. Esa es la lección que todavía resuena.